¿Qué tal, amigos de Quetzalí Televisión? Hoy 29 de junio. ¿Cómo me hubiera gustado iniciar con aquel poema de Margarito Orozco, Rica y gallarda tierra de las altas cumbres? Margarito Orozco, un gran escritor sanpedrano, Moyo, tenía por sobrenombre, escribía para muchos diarios del país de aquella época. Y también era amigo del dolor, se echaba y mucha de su obra se quedó en servilletas, en papeles olvidados. Y ayer, precisamente pensando en el día de hoy que iba a venir a sacar esta transmisión y esta serie de entrevistas, pensé iniciarla con ese poema. Pero hoy tengo aquí a Iván Santisteban, Héctor Iván Santisteban, miembro de una familia muy referente en nuestro medio, y pensando en la temática del día de hoy, que es identidad, voy a empezar con la pregunta, bueno, después del saludo, ¿verdad? Con la pregunta, ¿usted cómo se considera? ¿Sanpedrano, checano, mestizo, ladino, toxumero, de toxumero? Pues usted me va a explicar, ¿verdad? Porque sé que últimamente estuvo leyendo algo sobre la identidad. Buenos días, Iván. Buenos días, Noel, gracias. Primero que nada, un saludo para todos los sanpedranos, checanos, toxuneros o lo que se asuman, o lo que se asuman a sí mismos. Porque hoy celebramos un día significativo en el devenir histórico de nuestro pueblo. De este grupo, de esta tribu, de esta, de este conglomerado. Pero ¿cómo se asume? Bueno, yo me asumo como el producto histórico de una serie de aportaciones permanentes y en constante cambio. Llámese sanpedrano, toxunero, checano o como quiera que sea, y lo explico de esta manera. San Pedro tiene en su esencia, en su identidad, una profunda y tremenda contradicción, porque por un lado provenimos de un grupo identitario de origen maya-mam que nos determinó históricamente, pero por otro lado provenimos de ese encuentro brutal de las culturas, la cultura occidental, la que sometió al pueblo, pero con la diferencia de que el sanpedrano supo adaptarse a las circunstancias de manera diferente. Yo estaba escuchando recientemente un comentario de Byron Orozco en una entrevista que hablaba de que los sanpedranos siempre fuimos pacíficos. Yo no lo creo que hayamos sido tan pacíficos. Tal vez la palabra es no políticamente correcta, pero creo que fuimos más cabrones. Sí, digamos, al no más llegar el invasor, el sanpedrano habló y llegó a acuerdos. Hizo sus arreglos y producto de eso yo siempre menciono, porque hay que apelar a la historia. Hay un documento vital para entender cuál es la actitud del sanpedrano, y es la cédula real del 1 de mayo de 1543, donde el rey Carlos V de España otorga una cédula real y declara vasallos libres a los sanpedranos. Y en el texto dice, por su contribución a la dominación de las Verapaces y Lacandón. Digamos que tal vez no le llamemos malinchismo, pero fue, bueno, mejor con estos no puedo, mejor me uno a ellos. Y entonces fue un gran arreglo. Parte de esa esencia de las contradicciones que vive el sanpedrano, que se manifiestan hoy en día como una calle real, y peleados desde entonces. Hablemos no solo de eso, sino miren, un acuerdo del 28 de junio que declara el Día de la Checa, otro acuerdo que declara el Día de la Identidad y una autorización para celebrar la Checa a través de una autorización municipal que genera conflictos innecesarios. Cuando yo digo somos la suma de una constante evolución histórica y de aportaciones de lo que hemos sido, de lo que hemos recibido y de lo que pretendemos llegar a ser. Pero sin unidad. Sí, es que ese es el reto. El reto, y por eso, digamos, uno de los objetivos de crear un día en donde nos identifiquemos la mayoría para poder ir tras un objetivo común. Sí, y un objetivo que está matizado por aportaciones, por formas de vida, por creencias, por valores.
y por maneras de asumir nuestro papel frente a la vida. Y esas cosas comunes, esos rasgos que nos identifican son las que deberían, en medio de esa diversidad, provocar esa unidad tan ansiada. Sí, yo creo que es un reflejo del problema nacional, porque la búsqueda es la unidad en la diversidad, porque con esa diversidad de actores que usted menciona, y no hemos mencionado a todos los que a inicios del siglo XIX empezaron a establecerse aquí, procedentes de diferentes partes del departamento y de la república, porque encontramos gente que vino de Tacaná, gente que vino de la costa, bueno, somos ahora hay un sincretismo más profundo que el que se dio con la venida de los españoles. Sí, y además es algo inevitable, porque los movimientos migratorios en general lo que tienden a hacer es a enriquecer la cultura. Y dentro de la cultura pueden haber procesos de alculturización, transculturización, inculturación. Es decir, aportes que disminuyen, aumentan, o aportes que intercambian valores y sistemas. Y entonces de lo que se trata es de enriquecernos. Porque la gran pregunta que debemos hacernos como sanpedranos es: ¿cuánto las aportaciones de afuera nos han enriquecido o cuánto nos han disminuido? Yo creo que eso es lo que no hemos valorado, porque, digamos, tenemos un problema con el tema de la globalización de la economía, que es aculturación, que es transculturación, que es quitar nuestra cultura, acabar con nuestra cultura a través de diversos elementos, ya sea culturales, movimientos musicales, etcétera, etcétera. Pero también no hemos sido capaces de resistir a esa avalancha de migrantes que han llegado acá y que se han establecido y que traen una cultura diferente, y entramos a ese proceso de interculturalidad, pero con armas muy débiles. Yo creo que en el fondo los sanpedranos tendemos a ser, insisto, que es nuestra esencia, como pura lata, por decirlo de una manera coloquial, con los sanpedranos, y somos muy abiertos con los de afuera. Y después resulta que cuando se trata de defender lo nuestro, a veces en lugar de defenderlo tomamos partido con las imposiciones de afuera. Ahora, el punto es: ¿nos hemos enriquecido o estamos simplemente prestando nuestra plaza, nuestras condiciones para que otros se beneficien? Y no hablemos de las grandes empresas, que de todas maneras lo van a hacer en la economía global. Hablemos de las pequeñas aportaciones que vienen de diferentes orígenes y que hoy en día tienen espacios privilegiados, han incursionado en sectores estratégicos de la economía, o incluso profesionalmente han superado a nuestros propios paisanos. Y entonces todo aquel devenir de San Pedro, ese desarrollo, esas generaciones que sacrificaron y que hoy podrían estar disfrutando las nuevas generaciones, se han estado perdiendo, se han estado diluyendo, y entonces ya es muy poco lo que nos queda. Entonces el gran reto es rehacernos, aspirar a llegar a ser un pueblo diferente. Como el día de hoy. Como un día en el que celebramos, pero que también analizamos nuestro devenir histórico y nos planteamos nuevos retos, nuevas metas. Claro, en todo esto entonces tenemos que concluir que no podemos definir una identidad de los que vivimos en esta parte del territorio guatemalteco, porque la identidad es dinámica, es cambiante. Es cambiante, pero tiene dos rasgos fundamentales. Tiene el rasgo de la singularidad, es decir, nosotros somos únicos, porque nos comparamos frente a nosotros mismos y frente a los demás, y nos mantenemos a través del tiempo y seguimos siendo lo que somos, pero también somos aspiracionales, queremos llegar a construir una identidad y vamos tras esa búsqueda. Sí, digamos un ejemplo de esto, podríamos mencionar lo siguiente. Un rasgo de nuestra identidad es que nosotros tenemos el trabajo como cultura. Es decir, nos enseñaron a trabajar, a ser honestos, etcétera, etcétera, pero no nos enseñaron a disfrutar de nuestro trabajo. Ese podría ser el aspecto aspiracional en esa singularidad,
Sí, es que lo que sucede es que adoptamos ciertas creencias y ciertas maneras de ser, pero no siempre nos aferramos. Hay un reto generacional que cada vez se va rompiendo y es como la herencia atávica la apreciamos como tal y rompemos con ella para replantearnos una manera de vivir. Y yo creo que ya lo estamos viendo. Yo creo que muchos jóvenes, cuando nos oyen hablar, dirán, estos viejitos solo entre ellos se entienden, porque ellos ya tienen otra manera de ver la vida. Es otra dinámica. Pero lo que estamos haciendo es dejar testimonio de lo que hemos sido, para que durante el tiempo haya una trascendencia de nuestros valores, de nuestra cultura y de nuestras aspiraciones. Ahora, ¿cuántos de los que están exponiendo, de los que están vendiendo, de los que van a bailar, están conscientes de lo que acabamos de hablar? Bueno, quizá no estén del todo conscientes, pero lo que sí estoy seguro es que se identifican con esos valores, porque si no, no sirvieran de elementos de cohesión sociales y no sirvieran de elementos de identificación. Y yo creo que eso es lo valioso. ¿Cómo rescatamos aquellos valores que nos unen como sociedad y que nos caracterizan, nos hacen ser únicos? Un mensaje para todos en este 29. Bueno, que celebremos en medio de esta diversidad la unidad, nuestras aspiraciones y que apreciemos el legado que hemos recibido de nuestros abuelos y de nuestros padres. Bien, y vamos a continuar con esta serie de entrevistas que Quetzalí Televisión está realizando en un 29 de junio. Y realmente Esvin González, botón de oro de la Casa de la Cultura sanpedrana, que es de, bueno, eso lo vamos a platicar, investigador de la historia de San Pedro, la historia de Tokchum. Vamos, como estamos celebrando el Día de la Identidad, vamos a iniciar con una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros entrevistados del día de hoy. Esvin, buenos días. ¿Cómo te identificas como checano, como sanpedrano, como mestizo, como ladino, como tokchumero? Buenos días. Muy buenos días, Noeli, y a tu estimada audiencia, al pueblo de San Pedro. Pues con relación a tu pregunta, yo en lo personal me identifico de descendiente de la etnia Mayamam. Esa es mi identidad. ¿Y cuál sería tu adjetivo entonces? Checano, tokchumero. Con relación a las demás identidades, pues yo creo que cada quien es libre de ubicarse donde mejor se sienta. Pero creo yo que debemos de tener un referente cultural para poder tener una base y poder decir es identidad grupal, es identidad étnica o es una identidad posiblemente tal vez de una organización.
¿verdad? Edwin, has criticado, lo cual es muy válido porque la libertad de expresión debemos de fortalecerla, aceptar a las ideas contrarias, si no las compartimos, pero hay que aceptarlas, respetarlas. Acabo de bailar la pachita. Tú sabes que la pachita es la culminación de un acto ceremonial, un acto religioso, llamémosle así, como parte de la sacralidad del maíz, fundamentos de la cultura maya y sobre todo la mayamam. Yo tuve la suerte, yo tengo 70 años, cuando todavía en los hogares de San Pedro, cuando los aguanes todavía no se cerraban, entonces se levantaba el maíz, se tendía en el patio y se solicitaba que llegara el pregón ahí. Todavía participé de eso. Y hoy vine a bailar la pachita con el respeto de un acto ceremonial. Pero tú dices que todo eso es folclorismo. Correcto, Noel. Yo creo que así como me hiciste la pregunta anterior, uno tiene que estar ubicado. En primer lugar, como persona. Tengo que saber quién soy yo. ¿Para qué? Para buscar, como dije, mi referente cultural. Y si en ese referente cultural yo encuentro más profundidad de mi identidad, claro que voy a hacer lo que ellos están haciendo. Pero a las alturas que estamos viviendo, recordemos que estamos más aculturizados, más transculturizados. Porque la identidad es dinámica. Y además ese proceso de interculturalidad que se ha dado, porque San Pedro ya no es... San Pedro se volvió un pueblo cosmopolita. Entonces, ¿cuál sería esa identidad? Pues precisamente, como digo, tal vez para poner un ejemplo un poco más sencillo, más asequible, más sencillo. Hace 70 años posiblemente eras un bebé, un niño o un preadolescente, ajá, ¿verdad? Y estaba viendo y tus papás te pusieron nombre Noel Navarro y con 2 nombres y 2 apellidos, que es lo que se acostumbra en nuestro medio. Ajá. Llegaste a joven, adulto mayor, y ya estamos disfrutando de este crepúsculo del atardecer. Sí. Pero Noel sigue siendo Noel. La vida es dinámica. Has cambiado físicamente, posiblemente mentalmente, pero la esencia de Noel allí está. ¿Sí o no? Ahí está. Esa es la identidad de cualquier persona que quiera identificarse como checano, como fenicio de América, como ladino, como criollo, como mam o como se quiera llamar. Pero lo importante es no perder la esencia cuando se habla de que la identidad, la cultura es dinámica. Pero yo he visto algo en tus comentarios y en tu posición. Decís de que, como quien dice, debemos seguir portando el traje, debemos seguir... entonces, mi posición es, y va de acuerdo con lo que acabas de mencionar, nosotros no podemos seguir usando el traje todos los días, las mujeres ya no pueden seguir usando el traje todos los días, porque el diario vivir y esos cambios de la sociedad y de la modernidad y de todo eso, no podemos sustraernos. Tenemos que manejar tecnología de punta para poder estar y funcionar dentro de esa sociedad. Ahora, ¿por qué presento yo una solicitud de una celebración del Día de la Identidad? Porque ese Noel del que tú hablas, la raíz jamás, la esencia jamás debe perderse. Y para eso, un día como hoy, para mostrar nuestra indumentaria, para mostrar nuestros bailes, para mostrar nuestra comida, etcétera, etcétera, ya mañana continúa la vida. Pues primero tendríamos, como dije, estar claros en lo que estamos haciendo. Porque si hablamos de modernidad, yo soy un poco escéptico en este término. Porque lo poco que se ha investigado, lo poco que yo considero que soy como persona, dentro de la historia
nosotros los mayas, nosotros los aborígenes de América, como nos querramos llamar, de Mesoamérica, nunca fuimos tomados en la periodización de la historia. Sí, entonces, se quiso aniquilar. Entonces, si vamos a hablar de una edad antigua, una edad media y la edad moderna, no sé por qué no nos tomaron en cuenta. No. Entonces yo sigo. Pero usas toda esa tecnología de la era moderna. Es que la tecnología no tiene nada que ver, porque el mundo ha usado la tecnología de la ciencia maya. Es que cuando hablas de eso, es una queja, por la exclusión y por la explotación que han sufrido los pueblos de Latinoamérica. Es cierto, eso es cierto. Pero no solo la explotación desde el punto de vista económico. De los recursos minerales, de la cultura, exacto, exactamente todo. Pero estamos viendo cómo estamos siendo explotados desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque hay una institución a nivel nacional que vende lo que son todos los pueblos originarios de Guatemala, pero nunca lleva a esa gente al extranjero, sino que lleva a hijos de funcionarios. Sí, Eso es una usurpación, sí. Eso es una explotación. Mira, vamos a hablar de algo muy delicado. Vemos dos San Pedros. Ahorita está uno instalado en la calle Real, y ahí sí que en la justa calle Real que dejaron los colonizadores. Y los que estamos aquí, todavía identificados con esa cultura que preservaba el medio ambiente, y allá pues la otra cultura. ¿Qué podemos hacer para que termine ese pleito? Porque al final son sanpedranos los que están allá en la calle Real. Y se colgaron de una actividad cultural, y me extraña que el Linguat esté ahí y que le demos cabida, cuando el Linguat, ¿qué ha hecho por este pueblo? Creo que vos has dado una parte de la respuesta, pero recordemos lo que acabamos de mencionar hace ratos. Cada persona que haya nacido aquí en San Pedro tiene todo el derecho de identificarse como quiera y que busque su referente cultural. Si alguien no quiere tener una identidad cultural de la etnia mam, sino porque la tecnología, que el modernismo y todo, pues quizá ya se olvidó de sus principios, porque nuestra cultura, nuestra cosmovisión maya ha sido uno de los 5 pilares para asentar la cultura y la historia a nivel mundial. ¿De qué vamos a avergonzarnos? No, por supuesto. ¿De qué vamos a codepender? La contribución de la cultura maya al conocimiento universal es inconmensurable. Nos ubique, nos amontone y nos quite oportunidades, eso es otra cuestión, ¿verdad? Pero mi identidad nadie me la va a quitar, jamás. Si aquí ahorita hay un evento que supuestamente está compitiendo con este otro, deberíamos estar seguros que es un baile y que es una danza, que es un ceremonial y que es un folclore. Eso es lo que yo veo. Ahora mira, Edwin, yo conozco tu ideología, tú conoces la mía, venimos de los 80, de los 70, etcétera, etcétera. Se firmaron los acuerdos de paz, y esto que está ocurriendo en la calle Real y con aquí significa que la guerra no ha terminado. Pues la guerra nunca ha terminado, porque si te das cuenta, la guerra económica, ¿desde cuántos años la venimos sufriendo? Son más de 500 años. Porque esto es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Exacto. Y la guerra, como te decía, sociocultural, lo mismo. ¿Por qué? Porque a las grandes potencias que les interesa que nosotros seamos un pueblo de consumo, trata de quitarte tu identidad, de decir... despojarte de tu cultura. ¿Por qué? Porque le interesa que le consumas. Sí, que nos quieren uniformarnos
en nuestro vestuario, en nuestra comida, hasta en cómo pensar. Exacto. Y de ahí es donde vienen las modas. Y es donde vienen los periodos de la historia. Y como lo dijiste, en estos tiempos modernos. ¿Y por qué voy a decir que estoy en tiempos modernos? Yo solamente me baso en 2 periodos, pero de mis raíces, de mis ancestros, que son los antiguos, y de la época actual que se está viviendo. Porque eso, nosotros somos los únicos que podemos periodizar estos estadios si lo queremos explicar. Pero si no hay necesidad, ¿por qué voy a tomar palabras de otras personas? Bueno, no me queda muy claro, Edwin, porque no me dijiste realmente, o no me aclaraste, o no le pusiste un adjetivo a tu identidad. ¿Puedes ampliarla un poquito más? Te digo, averiguando mis raíces y no yendo muy lejos, porque mis abuelos paternos y mis abuelos maternos me hablaban en mano. Mira, tú y yo, la mayoría de los que están aquí, venimos en línea directa, somos descendientes en línea directa de esas 300 familias que negociaron allá en San Pedro Petz. Correcto. Y por eso es que me identifico como Maya Mam. Y heredero de la cultura maya. Lógicamente. Porque mi cultura, yo no voy a decir, mi cultura es Mam. Y en lugar de danzar con la madre maíz, voy a danzar con una checa o con una bolsa de maseca. Imagínate qué contradicción, ¿verdad? Claro. Entonces, el que tiene identidad Maya Mam sabe cuál es ese grano que tiene como núcleo donde nacen las ciencias mayas y donde nace nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, imagínate, yo no tengo por qué equivocarme. Imagínate, ¿cómo explicarnos que pronosticaron el Bactún? Imagínate qué aporte a la cultura universal. Y ese temblorcito que sentimos hace rato, ellos lo hubieran pronosticado para el día de hoy, solo con observar. Es que si entendemos, por eso decía, quizá una de las ciencias. En el 2012 se habló del Olosajú Bactún. Bueno, los medios extranjeros que son sensacionalistas y les interesa tergiversar. Vender. Exacto. Dijeron que los mayas habían dicho que era el fin del mundo. Sí. Y no es así. Es el fin de un ciclo. Pero un ciclo, ¿qué? Puede ser de 5.200 años. Pero si hablamos del ciclo de los 26.000 años, ¿y eso qué es? Si a nadie lo conoce, ¿verdad? Entonces, para eso es de que la ciencia se dejó escrita en piedra, se dejó escrita en ¿cómo ahí están los vestigios. Digamos mira, en hojas de plantas de maguey o lo que es el pop, y quedó grabado en nuestra memoria. Sí, en la memoria histórica. Vinieron los españoles, destruyeron los monumentos, quemaron los documentos. Si no hubieran destruido esa cosa. Pudieron quemar lo que sabíamos. Y ahora es el deber moral que tenemos. Sí, lamentablemente solo es a través de la transmisión oral que hemos rescatado ciertas cosas y algunos libros sagrados. Pero me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy y bueno, disfruta tu estancia aquí en San Pedro. Noel, te agradezco mucho y disfrutar de tu identidad. Por supuesto. Claro. Que es un deber como medio de comunicación aclararlo desde lo más profundo para que nuestra población se ubique, no se confunda. Gracias Edwin, cuídate. Pase un buen día, gracias a vos.
Pase adelante, don Jami, en Navarro Pijuy, hermano de los Tuches, de los grandes Pijuy, hijo de Sarbelio Navarro. Sarbelio Navarro, hermano de Rafael Navarro. Rafael Navarro, padre de Luis Ángel Navarro López, mi santo padre. Tu santo padre. Dueños prácticamente del Cantón San Sebastián en historia, en tradición. Vos fuiste testigo de la grandeza del Cantón San Sebastián. Imagínate vos, tu santo padre ponía la barrera, se llamaba ahí, ¿verdad? Sí, la barrera de toros. Ahí venía con mamá Beta. Ajá. Se recibía al Circo Navarro Hermanos, Sí. el gran circo de aquella época. Don Ignacio Navarro. Ahí en el Cantón San Sebastián había un cementerio. Sí, enfrente de la casa, efectivamente. Pero ya no viste el cementerio completo. No, yo solamente vi ya el último panteón que estaba ahí, donde se armaban concursos de lucha libre y de boxeo. Ahí, cabal. Parece que tenés una memoria, pero fabulosa. Olvídate, sí, vos, Jamie, Pepe Loco, Ranferí, Darina, me falta quién, Chabelo. Y el último, Constantino. Sí. Me alegra que estés aquí, lo prometiste en las redes sociales. Por supuesto. Yo siempre he dicho que si queremos mostrar cómo es el perfil de un checano, ahí estás vos. Muchas gracias, Noel. ¿Sabes por qué? Porque sos dicharachero, sos alegre. Ajá. Puchica, los vi danzando con machetes. Afirmativo, eso sí. No cabe duda que. Claro, ponételo. Conózcanlo bien. No, hoy sí de veras me caíste, pero de perlas, ¿verdad vos? Este 29 de junio. Uy, chica, vos. Y ahí viene y se acerca. Decía, para un cumpleaños. Para un cumpleaños de Sarbelio Navarro, hijo. En la casa de habitación, kilómetro 30 de la carretera al Atlántico. Ahí tiene su casa Sarbelio Navarro, Chabelo, y celebramos ahí una comidita y entre toda la familia hicimos una danza del machete. Tan alegre, ¿verdad, Noel? Vos, Jamie, vos sos de los primeros checanos que se emigraron a la ciudad capital y que fueron exitosos. Contame así rápidamente cómo fue eso. Bueno, aquí hay una determinación familiar. Fíjate que éramos 12 de la familia, vamos. Puchica, ¿y al tío Chabelo vos? Pues así, de tío Chabelo. Mujeriego, vamos, con el perdón a su memoria. No, claro que sí. Con el perdón a su memoria. Mujeriego, naipero, gallero, vaquero. ¿Qué más era tío Sarbelio vos? Y yo seguí los pasos, fíjate. No cabe duda de que dice que de hijo de tigre nace pintío. Corregido y aumentado. Corregido y aumentado. Y esto fue lo que yo seguí. Aquí en San Pedro lo aprendí muy bien. Y allá en Guatemala pues yo llevé a la práctica todos esos juegos, ¿verdad? Pero te quiero retroceder un poco al tema por qué me fui. Papá Chabelo en ese entonces, teniendo tantos hijos, mamá Rosa, que también se luchaba tremendamente para el sustento diario, y a tu señor padre, que le agradecemos enormemente también su gran corazón que tuvo para poder ayudarnos, ¿me entendés? Don Luis, mis respetos para don Luis, porque es sobrino de mi papá. Sí, claro. Por lo tanto, yo soy primo y venís siendo tío, pero ahora ya no se acostumbra. Ya no se acostumbra, pero yo soy tu tío. Pero yo soy tu tío, no hay problema.
¿Sabes qué pasa? Que nuestras venas corren la misma sangre. Por supuesto, somos navarro. Sí, navarro. Sí, los navarros aquí son ahora clase aparte. Lo pues. que sucede es de que tú has agarrado ya la locución. Desde hace más de asunto de 30 años. De periodismo. Sí, claro. Te graduaste, hiciste Sí, cosas claro. maravillosas. Pues ya sos un ejemplo. Por supuesto. Ya sos un ícono de la información. Gracias. Y yo te he visto en tus programas y qué bueno, te felicito. Pero vamos a regresar un tanto. Papá primero le dijo a Chabelo que tenía que irse a Guatemala. Él se fue al ejército. Él se fue al ejército, sí, y se fue. Le fue muy bien, gracias a Dios hoy es jubilado. Constantino Navarro también, el segundo, por la misma naturaleza. Puchica, ese Constantino, vos ese tush para vender. Sí. Ese como checano para vender. Muy bueno, muy bueno. Con el carisma y... Es que mira, no se me olvida el baile de los machetes. Eso sí que de veras salió en las redes, ¿verdad? Y así que yo fui el tercero. Te quiero contar, tenía aproximadamente 14 años cuando salí de mi tierra hacia otras tierras. Por supuesto que iba sin nada, ¿verdad? Claro. Como es natural. Te fuiste en súper pequeñita, ¿no? No, yo fíjate que tuve la suerte de viajar en el camión de Don Dolores Chacón. Ah, sí, que Don Dolores iba a Tacaná, iba a traer mercadería Iba a traer también. mercadería para allá y yo me fui en el camión de ellos, ¿verdad? Tu vecino, Don Dolores. Mi vecino Don Dolores con doña Rosita González. Papá de Amílcar. De Amílcar Chacón. Una excelente historia y actualmente pues yo tengo aproximadamente 58 años de estar allá en Guatemala, ¿verdad? 58 años de estar en Guatemala, pero por la gracia de Dios hemos sido desarrollando. Es que ha sido exitoso, man. Hemos sido desarrollando. Económica, parece que tenías un almacén Navarro. opuesto a la esquina del Palacio. Sí, ahí tenía un almacén de ventas de textiles y aparatos eléctricos. Esquina opuesto al Palacio Nacional. Así es. Ahí tuvimos el negocio, lo trasladamos a zona 6 también, a parroquia, y ahí hemos luchado, ¿verdad? Y sobre todo de que me dediqué a las ventas también, y las ventas fueron para mí un campo muy bueno. Actualmente todavía trabajo en la misma compañía. Ah, sí. Sí, y ahora tengo pues un permiso para venir a mi tierra, porque vengo a celebrar el cumpleaños de mi hijo Pedro Antonio Navarro Mancilla. Segunda generación. Tercera generación, quien reside allá en Estados Unidos, en Wisconsin. Un saludo para él allá. Sí, muchas gracias. Te saludo. Nos quedan 3 minutos, Jamie. Nos quedan 3 minutos. Hoy posiblemente estuvieras en la misa allá con Miguel Ángel Gato. Sí, efectivamente. Ahorita en este momento allá en la capital se están realizando también actividades, celebrando a los checanos. Sí. Es que somos únicos. Somos únicos, tenemos programa. Allá había una misa en la catedral, ahí viene Ramón Navarro, a quien estoy esperando, mi hermano. Ramón Navarro, uno de los primeros hijos de Sarbelio Navarro. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Mira, lo único que quiero decirte es de que yo sí vine a la Santa Misa de aquí de San Pedro. Aquí está Ramón Navarro. Y nos quedan 2 minutos para presentarnos aquí en el programa de Noel Navarro. Muchas gracias. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la celebración del Día de la Identidad? Un saludo para los televidentes. Bueno, pues que... Estos ingratos sí representan a lo que nos dedicamos los navarros mucho tiempo, a las carnicerías. Entonces, con el sombrero vaquero, el sombrero genuino, son 2 tipos de sombrero. Sí. El saludo para la audiencia, don Ramón. Muchas gracias por la oportunidad que nos das, Noel. Y gracias pues porque como parte de la familia, que tomes en cuenta pues estos actos, llevarlos a cabo, y el saludo sí para la audiencia pues, y desearles que estén disfrutando pues de este día, que desde luego es nuestro día, es la identidad de lo que somos. Gracias Ramón. Jamie, nos vamos a despedir bailando el baile del machete.
Sí, hombre. Y ya sabes que el caldito te espera también. Por supuesto, ahí vamos a estar. Y el Talk Shack. Te suplico. Vamos a... Regresamos a estudios. Ok. Gracias.